Geometría analítica. Como primer tema, desarrollamos lo que es la recta. La recta es un tema que abarca varios subtemas. Obviamente, la parte principal es la ecuación de la recta en el plano bidimensional o llamado plano cartesiano. A ver, veamos primero el plano cartesiano. Todos nosotros conocemos una recta numérica. Es una recta cualquiera donde se enumera todos los números reales. Todos. Absolutamente. Separa desde el 0 a la derecha los positivos, del 0 a la izquierda los negativos. Dos rectas numéricas perpendiculares determinan el plano cartesiano. Ese plano que ustedes ven ahí son las rectas perpendiculares, donde cada recta tiene una mención especial. Ahí está. El eje X se llama el eje de las abscisas, es el eje horizontal. El eje Y, el eje de ordenadas, vertical. Como ven ahí, el plano cartesiano ha sido determinado por esos ejes perpendiculares. Ahora, la idea del plano cartesiano es para ubicar la posición de un punto en ese plano. O sea, la posición del punto significa a qué distancia está dicho punto de los ejes y del centro. A eso se refiere. Por ejemplo, ¿no? Si yo trazo desde P una perpendicular hacia el eje X, ahí obtengo dos distancias. Esa distancia se mide sobre el eje X. Y mide, por ejemplo, X, también lo voy a poner así. ¿Ya? X es una distancia horizontal desde el punto de intersección llamado origen hasta el pie de la perpendicular. Y luego, la parte vertical, o sea, la misma distancia, es esta. El punto hasta el eje X. Entonces, ¿cuál sería la posición del punto? El punto está a X unidades del eje y a Y unidades del eje X. ¿Y a cuánta unidad se encuentra al origen? Ahí se encuentra a una cierta distancia que le voy a llamar D, que se puede calcular por el teorema de Pitágoras. Ahora, todo punto en el plano, ¿ya?, es representado por coordenadas. Cada coordenada es una distancia. Acá abajo, por ejemplo, indica el punto P se representa por P, paréntesis, X, punto, coma, Y. X significa el valor de la longitud de la abscisa y Y el valor de la ordenada. Ahora, como cada punto se representa por un par ordenado, o sea, en todo caso, estas coordenadas, entonces, O
Ya, las coordenadas del origen se representa por 0, punto y coma, 0. Pero para cualquier punto se representa por x, punto, coma. Ahora vamos a ver al lado derecho. Ahí tengo una serie de puntos que lo voy a ubicar en el plano cartesiano. Por ejemplo, todos sabemos dónde está el origen de coordenadas. Y esa se encuentra ahí. Ahora, de hecho, acá es perpendicular. Vamos a ubicar, por ejemplo, al punto 0 menos 5. ¿Qué significa 0 menos 5? 0 significa que no hay distancia sobre el eje X. La primera componente es la abscisa, no hay. Entonces, si no hay, solamente te dedicas a ver distancia menos 5, negativo obviamente, en el eje Y, la segunda componente. ¿Y dónde está el menos 5? Menos 5 está acá, en este puntito. Entonces ahí va a ubicarse 0, menos 5. Ahora, ¿dónde estaría, por ejemplo, menos 6, 0? Ya. ¿Qué significa 0 en la segunda componente? Si hay 0 en la segunda componente, el punto está ubicado en la primera componente, la abscisa. Ahí debe estar. Busca entonces el menos 6. Ahí está todo. ¿De acuerdo? Ahora ubiquemos al 4, 3. 4 unidades en el eje X positivo y 3 unidades en el eje Y. Y eso se ubica acá. Ahí está el 4, 3. Después hay otro menos 3, 5. Está ubicado acá, en ese destello. Menos 3, o sea, 3 unidades a la izquierda en el eje X, 5 unidades positivas en el eje Y. Ahí está. Y finalmente el 8 menos 4 se ubica acá. 8 unidades positivas a la derecha, 4 unidades negativas hacia abajo, porque corresponde a la segunda componente. Ya. Esas son las posiciones de los puntos mediante coordenadas. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ustedes han observado aquí un triángulo rectángulo. Entonces tú, para poder calcular la distancia de, has tenido que formar un triángulo rectángulo para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Pero ¿sabes qué? Ya no es necesario utilizar el teorema de Pitágoras, salvo casos excepciones. Pero como tú sabes que se puede determinar por Pitágoras, entonces ya no es necesario que apliquen dicho triángulo. Simplemente queremos calcularlo de otra forma. Por ejemplo, mira, tengo en el plano cartesiano dos puntos. El primer punto se llama P, cuyas coordenadas son X1 y Y1. Y el segundo punto Q, cuyas coordenadas son X2 y Y2. ¿Está bien? Ahí está. Entonces queremos calcular la distancia. De hecho se puede, ojo, se puede usar para resolverlo un trapecio rectángulo. Y una vez que ya formaste el trapecio rectángulo, formas un triángulo rectángulo. Y luego le aplicas el teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo. Entonces, justamente para no hacer eso,
lo que se tiene que hacer acá es usar una fórmula. D significa distancia entre los puntos P y Q. Y esa distancia lo vamos a calcular así. Bueno, es así. D cuadrado es igual. El cuadrado de la diferencia de abscisas. La diferencia puede ser x2 menos x1. Ahora, si me equivoco, o sea, pongo x1 menos x2, no importa, porque al final se va a elevar al cuadrado. Y todo lo que sea al cuadrado siempre es positivo. Y el otro sería el cuadrado de la diferencia de ordenadas. Ya. Ese viene a ser la formulita. Pero el que quiere trabajarlo con raíz, lo puede hacer. Yo en este caso no me gusta usar la raíz, pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. ¿Cierto? De repente están acostumbrados a ello, pero no había ningún problema. Sería ahí está. Ese viene a ser la fórmula para hallar la distancia entre dos. A ver, un ejemplo acá al costado. Quiero hallar esa distancia. Entonces puedo decir distancia al cuadrado igual al cuadrado de la diferencia, por ejemplo, de abscisas. Ya. Voy a empezar del 4, ¿ya? 4 menos. Tengo que restar menos 3 con su signo. Así es. Y todo ello elevado al cuadrado. Más la diferencia de ordenadas. 6 menos 3 al cuadrado. Esto es 7 al cuadrado, 49, más 3 al cuadrado, 9. Entonces la distancia va a ser raíz de 58. Ahí está. Entonces ya no es necesario formar trapecio rectángulo o simplemente triángulo rectángulo. Ya no, con esto será suficiente. Ahora, posiblemente el problema sea complicado, ahí sí, ¿no? Pero si no, sería suficiente. Ya, veamos ahora. Imagínense ustedes acá. Tienen ustedes ahí un segmento que tiene coordenadas en los extremos de los puntos y una coordenada, que es la posición de este punto, que divide al segmento en la razón de M a E. Esto es más o menos como tener este ejemplo. A ver, veamos. Tengo un segmento. El segmento tiene 2 puntos. Cada punto, como está en el plano cartesiano, tiene una posición determinada. Por eso es importante colocarle las coordenadas. 6, 8, 2, 4. Puede ser negativo también si desean, no hay problema. Vamos a ponerle negativo acá, menos 4. Ahí está.
Y tengo acá un segmento que ha sido dividido por un punto en la razón de 2 a 3, ¿no? Acá está, de 2 a 3. Entonces, es más o menos así como esta propiedad. ¿De acuerdo? Fíjate, entonces, si es así, ¿ya? Nosotros podemos directamente hacer lo siguiente. Quiero calcular X. Para calcular X, va a haber una fracción. También quiero calcular el valor de Y. Y también habrá una fracción. En la fracción, en el denominador de la coordenada X, va M más N. Y en el Y, también M más N. Fíjate la coordenada de X en el numerador. Concéntrate solo en las abscisas. X1 más X2. Y en el otro, Y1 más Y2. Ahora, veamos. Ese X1 va a estar multiplicado, ¿ya? El X1 va a estar multiplicado por un número. El X2 también por otro número. Igual va a suceder con Y1 y Y2. ¿Ya? ¿Qué número va a ser? Veamos. Chequen solo las abscisas. X1 y X2. Ya. Mírate X1. ¿Qué segmento está más alejado? Más alejado. ¿M o N? El que está más alejado de X1 es N. Entonces X1 se va a multiplicar por N. Ahora para X2. ¿Quién está más alejado? N, no. El que está más alejado de X2 es N. Entonces a X2 le multiplico por N. Ahí veamos a ver si entendieron. ¿Cómo hallo X1 ya? O sea, X es X1 por N, que está más alejado. Y X2 lo multiplico por el que está más alejado, que es N. Ahí está. Entonces, igual sucede cuando tengan el Y, la segunda componente de ese punto. Ya. Fíjate las ordenadas. Y1, el más alejado de Y1 es N. Fíjate Y2, el más alejado de Y2 es M. Y listo. Así se resuelve. Un ejemplo. Ya veamos este ejemplo. Quiero calcular X. Si quiero calcular X, abajo tengo que sumar 2K más 3K. Pero ya no es necesario la constante. Solo los coeficientes. Arriba me fijo en las abscisas. 2 más 4. Pero el 2 va a estar multiplicado por el segmento más alejado, que es 3. Y el 4... Ah, no, perdón. ¿Cuál 4? 6 es. 6.
porque es el x2, ¿no? Es 6 multiplicado por 2. Y esto te sale, a ver, 5 más 12, no, 6 más 12, 18. Entre 5, 3,6. Listo. Ahora voy a calcular el Y. El Y lo voy a calcular idéntico. Abajo, 2 más 3. Arriba, ahí. Y1 más Y2. Y1 menos 4. Más Y2 que es 8. Pero a menos 4 lo vas a multiplicar por 3. Y a 8 lo multiplicas por 2. Y esto te sale 16 menos 12, 4, 4, quinto, 0,8. Nada más. Así se calcula las coordenadas de ese punto que divide a ese segmento en la razón de 2 a 3. Un caso particular sería cuando m es igual a n. ¿No es cierto? Y acá es lo que nosotros conocemos como punto medio, es el más sencillo. El punto medio se da si m es igual a n. Si m es igual a n, entonces es la coordenada del punto medio. Y ahí sería más fácil. Pero ¿cómo calcularías el x? Y el x solo lo calculas así. X1 más X2 dividido entre 2. La semisumo. Y el Y lo hayas igual. Y1 más Y2 entre 2. O sea, cuando es punto medio, simplemente abajo sería 1 más 1, 2. Es la semisuma, frente a la semisuma. Es el caso particular. En cambio, en el otro, ya es general, porque la razón puede ser cualquiera. ¿No? Si te dicen que la razón es 0,7, ya pues, entonces ponle en fracción de 7 a 10. Así tienes que trabajar. A ver, con respecto a las coordenadas del baricentro de una región triangular, esto se calcula como el promedio. Por ejemplo, quiero hallar las coordenadas del baricentro. Primero hallo la primera componente. Acá lo que tengo que hacer es sumar las abscisas divididas entre la cantidad que hay. Hay 3. Y el otro es Y1 más Y2 más Y3 entre 3. Ahí está. ¿Ya? Esas son para las coordenadas del baricentro. Ya, veamos ahora el ángulo de inclinación de una recta. Ya, el ángulo de inclinación de una recta es con respecto al eje de las abscisas. Todo está relacionado con la horizontal. ¿Ya? Ya, ahora, obviamente,
el ángulo se mide, voy a poner acá, el ángulo se mide en sentido antihorario. Desde la horizontal. En otras palabras, el eje de las abscisas. Puede ser agudo o puede ser obtuso. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, ustedes ven el alfa menor que 90. Y también ven beta mayor que 90. Ya, ahora veamos lo que es la pendiente de una recta. La pendiente de una recta representada por M es la tangente del ángulo de inclinación. Así se define lo que es la pendiente de una recta. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo un ángulo de medida θ, otro ángulo de medida alfa. Pero el alfa es mayor que 90 y θ menor que 90. Este es alfa y este es θ. Aquí vemos que es menor y aquí vemos que es mayor. Ya saben cómo medir desde la horizontal en sentido antihorario. Listo. Entonces podemos decir, acá le pongo L1, le pongo L2, para la recta, L1, su pendiente es la tangente de alfa. ¿No? ¿Qué más podemos hacer ahí? Podemos decir que la tangente es negativa. ¿Por qué razón? Porque alfa es obtuso y la tangente en el segundo cuadrante es negativa. Ahora, con respecto a la recta L2, su pendiente es la tangente de θ. ¿Ya? La pendiente, ¿cómo es? Es positiva. ¿Por qué razón? Porque como es ángulo agudo, su tangente es positiva. Por eso es muy importante reconocer el ángulo de inclinación. ¿Ya? Muy bien. Y vamos a suponer un ejemplo. ¿Ya?
Supongamos que la tangente sea menos raíz de 3. Estoy suponiendo. ¿Y dónde la tangente es negativa? Aquí, profe. Ahí es negativa. Entonces, joven, alfa debe valer una cantidad obtusa, mayor que 90. ¿Y cómo saber? Bueno, un método sería este, ¿no? Si ustedes hallan este ángulo se halla cuando es positivo. Si la tangente es raíz de 3, el ángulo vale 60. Entonces el alfa vale 120. Ah, cierto. ¿Ya? Nada más. Siempre sucede esos casos. ¿Verdad? Ahí está. Se debe recordar un poco de trigonometría, ¿no? Ya, estudiamos ahora la parte ya final, la ecuación de una recta. La ecuación de una recta, ¿ya? Es una relación de dos variables, X e Y, de primer grado. Ustedes ven ahí, una relación lineal, ¿cierto? AX más BY más C igual a 0. Ya, ok. ¿Y de dónde sale el A, de dónde sale el B y de dónde sale el C? Bueno, lo que tú tienes que hacer es tener una ecuación y luego graficarla. Pero acá podemos establecer algo particular. Eso es muy importante saber. Las coordenadas de 0, 0, del centro, he dicho del origen de coordenadas. Por ejemplo, supongamos que X es 0. Entonces, una ecuación sería así más o menos, ¿no? 2y, por ejemplo, ¿no? Más 4 igual a 0. Eso es una ecuación. O sea, esto que está acá es una ecuación. ¿Qué vas a hacer? Desarrollar. ¿Sé cuánto sale y? Y sale menos 2. Ya, profe, ¿cómo se dibuja y menos 2? En el plano cartesiano se ubica el menos 2. Está por acá. Justo ahí se encuentra el menos 2. Ya. Ahí está el menos 2. Pero ¿dónde está la gráfica de y menos 2? Eso es importante. Simplemente por ese menos 2 pasa una recta. ¿Viste? Esa recta es la recta y menos 2. Es paralela al eje X y perpendicular al eje Y. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si y es 0? Entonces la ecuación podría ser así, ¿no? A ver, 3x más 6 igual a 0. Estoy suponiendo, ¿no? Entonces, o menos c vamos a poner acá. Un poquito, que sea positivo, ¿no? A ver. Y ahora, sé cuánto vale x. X vale 2. Entonces, nuevamente colocas el punto 2, pero en el x acá. Ese es el punto 2. Ahora, ¿cómo dibujas la recta?
Una recta que pasa por ese punto, paralela al eje Y y perpendicular al eje. Pues esta recta horizontal, Y igual a menos 2, es esta. Y la otra vertical, X igual a 2, es esta que está. Pero en algunos casos, o la mayoría, en todo mejor dicho, no siempre va a haber esos casos, como X0 y Y0, sino simplemente vas a tener que graficar una recta de acuerdo a su ecuación. Por ejemplo, a ver, 2x más 3y menos 12 igual a 0. ¿Cómo graficamos E? Fácil. Nuevamente hago x igual a 0 y reemplazo. Eso mentalmente. Si x vale 0, entonces y vale 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya probé. Entonces, ¿cuál sería las coordenadas de ese punto? La coordenada de ese punto es 0, 4. Ah, así es. Ahora otro. Hacemos y igual a 0. Si y es igual a 0, x vale 6. La coordenada sería 6, 0. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Ubicar esas coordenadas. Ubica el 0, 4. Aproximadamente está por acá. Este es el 0, 4. Y el 6, 0. Acá está. 3, 6. Acá está. Esas coordenadas (0, 4) y 6, 0 lo colocas acá. Ah, no. X0 y Y4. 0, 4 está por acá. A ver. Y el otro 6, 0 está por acá. Ya, ahora sí. Y la recta pasa por esos dos puntos. Obviamente tú lo harías más rápido que yo, por supuesto. Ahí está. ¿Ves? Esto de la gráfica no es que difícil, ¿no? Es sumamente sencillo. ¿Ah? Ahora veamos cómo se halla la pendiente de la recta sin necesidad del ángulo de inclinación. Ahí están. Si tiene dos puntos, ¿ya? Tú puedes hallar la pendiente de esa recta sin necesidad de dibujar. Entonces, justamente lo que tienes que aprender. ¿Qué cosa es M? ¿Te acuerdas? Era pendiente. Ya. ¿Cómo lo vas a calcular? Lo vas a calcular como la variación de las ordenadas entre la variación de las abscisas. Una variación es una diferencia. Empiezas del final hacia el inicial de preferencia. El punto final vamos a poner x2 y y2. Entonces, primero, en el numerador van las ordenadas. Y2 menos Y1. En el denominador van las abscisas. X2 menos X. Nada más. Esto se aplica a cada rato para hallar el valor de la pendiente
de una recta donde conoces dos puntos de ella. ¿Oye? ¿Ya? Espero que hayan tomado nota, ¿no? Ya saben de repente eso. Pero fíjate el orden, ¿no? Arriba va Y2 primero, abajo va primero X2. Si tú haces al revés uno de ellos, te sale negativo. Y ahí sí habría problemas, no te saldría la respuesta que deseas calcular. Veamos ahí. Pendiente de la recta conociendo la ecuación general. O sea, joven, tú quieres hallar la pendiente sin necesidad de desarrollar o de dibujar, lo hallas de esta manera. La pendiente es menos A sobre B. Ahí está. Tú verás, el A es el coeficiente de X y el B coeficiente de Y. Y acá tenemos una ecuación. Sin necesidad de dibujar, o ya la pendiente. Es menos A, menos A, entre B, y listo. Ya no necesito dibujar. Profe, si quiero dibujar, haces fácil, pues dibújalo. Si X es 0, llévale 4. Ahí está. Y4. Si Y es 0, X6. Entonces acá es 4. Y aquí es 6. Dibujas la recta. Quieres hallar tú la pendiente, mira lo que tendrías que hacer. Tienes que hallar la tangente de este ángulo. ¿Y cómo se halla la tangente de ese ángulo? Tangente de teta es igual 4 entre 6, pero negativamente. ¿Sí o no? ¿Por qué, profe? Porque teta es obtuso. Ah. Y ahí te sale lo que has obtenido con la formulita. Por eso te digo, ya no es necesario dibujar. Pero si el dibujo ya está dado, no se lo haya, ¿no? Ya. Ahora, siempre en el examen de admisión de los ejercicios propuestos piden haya la ecuación de la recta. Siempre te piden ecuación de la recta. Entonces, yo utilizo la forma punto pendiente. Me parece la más adecuada para geometría. O sea, yo tengo aquí una recta, tengo un punto que pertenece a la recta, inclusive puede ser este puntito que está acá. Acá hay un punto, por ejemplo. ¿Ves este punto? También puede ser porque pertenece a la recta. Puede ser. Entonces, tengo la pendiente. Suficiente para la ecuación. ¿Cómo se forma la ecuación? Se forma así. Formando la ecuación. Se hace así. A la pendiente le vas a multiplicar por la diferencia de abscisas. Ya, profe, pero yo tengo solo una abscisa X0. Entonces, como tienes una sola abscisa, vas a colocar X nada más menos X0.
Y en el otro lado, como tiene solamente una ordenada, vas a poner y menos 10. Y listo. Ya está determinada la ecuación. Un ejemplo acá mismo. Imagínate esta recta que está. Ya esta. Este puntito donde pasa la recta, vamos a suponer que sea 4, 0. Y tenga acá un angulito de 45. ¿Con eso es suficiente para hallar la ecuación de la recta? Sí, fácil. Profe, la pendiente es la tangente de 45 grados. O sea, ¿cuánto vale eso? Vale 1. Uy, se llama más fácil, claro. ¿No? Reemplázala acá arriba. M vale 1. Yo no le pongo nada. X menos X0. El único punto es 4, 0 y el X0 es 4. Pues X menos 4. Igual a Y menos Y0. Pero Y0 es 0. Solamente queda Y. Ya. Listo. Le das la forma X menos Y menos 4 igual a 0. Ya tiene la ecuación de la recta. Muy bien. Algunas cosas complementarias. Si las rectas son paralelas, entonces las pendientes son iguales. ¿Qué pasa si las rectas son perpendiculares? Si las rectas son perpendiculares, el producto de sus pendientes debe ser menos 1. Ahí está. Listo. Finalmente, veamos la distancia de un punto a una recta. Ustedes tienen acá una recta cuya ecuación es AX más BY más C igual a 0. Desde este punto, cuyas coordenadas son X0 y Y0, se traza una perpendicular. Esa es la distancia que quiero calcular. Esa distancia la vas a calcular así. Mira, se coloca una fracción. En la parte del denominador va a haber una raíz cuadrada y dentro va a haber una suma de cuadrados de los coeficientes de X y Y. O sea, el A elevado al cuadrado se sumaría con el B elevado al cuadrado. Y acá habría un valor absoluto. Valor absoluto significa que lo que te salga adentro, si es negativo, lo vuelves positivo. ¿Y qué va a hacer el profe? Reemplaza nada más. La ecuación lo escribes a X más BY más C.
Ya, esa parte lo escribo. Pero en vez de X, le vas a colocar X0. En vez de Y, le pones Y0. Y listo. Esa es la distancia de un punto a una red. Vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que tenga acá una circunferencia. Y tengo una recta. Yo te pido calcular cuánto vale el radio. Si acá tengo la ecuación de una recta que vale 3x más 4y menos 12 igual a 0. Y sabiendo que las coordenadas del centro son, por ejemplo, menos 1, 2. Ya. ¿Cómo hayas el radio, ¿no? Porque el radio. Y el radio, por propiedad, ustedes saben que si lo unes hasta el punto de tangencia, este es perpendicular. Y este es R. Ya. Entonces, R es la distancia. Ya tienes la ecuación, tienes el punto X0 y Y0, a X más B y menos 2, entonces solamente tienes que reemplazar. El radio será, abajo colocas raíz cuadrada. ¿De quién? De 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y entonces, y en la parte de arriba, como dije, vale un valor absoluto, copias lo mismo. 3x más 4y menos 2. Y ya no le pongas el x, pon el x0. El x0 es menos 1. Ya no le pongas y, ponle y0 que vale 2. Y listo. ¿Y esto cuánto te sale? A ver, ahí sería 8 menos 3, 5. 5 menos 12 menos 7. Pues sale positivo. 7 y abajo, raíz de 25, 5. Ahí está. Y eso aproximadamente es 1,4. ¿No? Esa es la respuesta. Ese es el valor del radio de esa circunferencia. Es ahí donde se emplea este tipo de fórmulas, pero hay varias, ¿no? No solamente esta, sino también se puede emplear para otros casos. Listo, jóvenes, ya esa es toda la teoría. Ahora vamos a resolver los ejercicios. ¿Va? Ya, vamos al problema 1. En el gráfico tienes una relación de proporción que tiene la pendiente de la recta L. Ya. Para empezar, raíz de OC es 3 veces BC. Y te piden la pendiente de él. La pendiente de esta recta es la tangente del ángulo de inclinación. Están pidiendo la tangente de θ, nada más. Tú sabes que la tangente es cateto opuesto ante cateto adyacente. Si ambos catetos están con una sola constante, la constante se va a eliminar. Entonces aquí ya no necesitas constante. Pues tú ya sabes cómo es este juego. ¿Eh? A OC le corresponde 3. Y a BC, ¿qué le corresponde? Raíz de 2. Eso tú ya lo sabes. Ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Directamente. Ya. Digo, OC vale 3. Coloco aquí como dato
OC es 3. ¿Qué más? BC vale raíz de 2. Entonces coloco aquí raíz de 2, raíz de 2. Lo voy a colocar aquí, ¿no? Raíz de 2. Y aquí también. Ya. Ahora, calcule la pendiente de esta recta. Se supone que la recta se inclina un ángulo. A este ángulo le vamos a llamar θ. Piden tangente de θ. Entonces hay que buscar un triángulo rectángulo. Entonces, como este es cuadrado, los ángulos son rectos. Entonces, raíz de 2, la diagonal AC vale 2. A mí me conviene, ¿sabes qué? Trazar esta diagonal. Como la diagonal es 2, y se cortan en el punto medio. Entonces colocas acá, este vale 1, este vale 1, este vale 1, este vale 1. Pero, profe, arriba el dato dice que OC vale 3. 7 es 1, 1, entonces OA va de ser 1 para que sea 3, ¿no? Y acá tengo el triángulo rectángulo. Y ahí nomás sale al toque. ¿Eh? La pendiente M, que es lo mismo que la tangente de θ, vale 1 entre 2. Un medio. Cateto opuesto entre cateto medio. Y esa es la clave, muchachos. Veamos otro problemita. Las coordenadas del punto medio de un segmento es 2, 3. Si las coordenadas de un extremo son menos 4, menos 1, cualquier extremo puede ser. Te dicen, hay a las coordenadas del otro extremo. ¿Cuánto vale esta coordenada? Te lo voy a llamar otra letra, ya para no confundir con la formulita que nos había dado. AB. ¿Cómo llamamos AB? Mira, tú debes recordar la coordenada del punto medio. Recuerda, habíamos puesto X, Y, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer acá es colocar el X, en este caso 2.
X es abscisa. Luego sumas las abscisas de los extremos. Menos 4 más A. Y lo divides entre 2. Nada más. Y aquí te sale 8. Hace lo mismo con la segunda componente Y, en este caso 3. Y es igual a la suma, menos 1 con B. Menos 1 más B dividido entre 2. ¿Sé cuánto te sale B? B te va a salir 100. Entonces, el punto será AB, o sea, 800. Y esa es la respuesta. Vamos con la 3. La siguiente figura es un paralelogramo. Hay a las coordenadas del vértice C. ¿Cierto? Me pide las coordenadas del vértice C. Veamos. Mira. Recuerda la teoría. En un paralelogramo, las diagonales se cortan en el punto medio. Se bisecan. ¿Sí o no se bisecan? Entonces, yo conozco dos puntos que tienen sus coordenadas. El origen de coordenadas es 0, 0, ese conocido. Ahí está. El otro punto que yo conozco es el 10, 8. Entonces, lo que tengo que hacer acá es trazar esta diagonal y ubicar su punto medio. Ahí está su punto medio. Mira. Ya está. ¿Cómo hallo las coordenadas del punto medio, en este caso AB? Facilito, ¿no? ¿O no? Contra fácil. El A lo calculas como 0 más 10 entre 2. Y el B también hace lo mismo. 0 más 8. ¿Y eso cuánto es? 4. O sea, AB es 5, 4. Sí. ¿Está bien? Ya. Ahora recién traza la otra diagonal. Cuando trazas esta diagonal, debe pasar por el punto medio. ¿Está? Efectivamente. Ya está. Y sabemos que esto es así. Ahora, ese punto, que lo voy a llamar M, M es el punto medio de AC. Ah, lo tenemos acá. M
Por lo tanto, si M es punto medio, mira la abscisa A. La abscisa A ahora va a hacer la semisuma entre las abscisas. X más 6 dividido entre 2. ¿Cuánto sale? 2A. Pero A vale 5. Mira arribita, dice AB54. ¿Ves? A vale 5. Entonces 2 por 5 igual a X más 6. Y aquí me está saliendo 4. Lo mismo hago con B. B es, ¿cómo es B? Y más 2 entre 2. 2 por B. B es 4. Y eso es igual a Y más. Y aquí sale Y. 6. Luego, las coordenadas de C es 4, 6. Y esa es la respuesta. Veamos acá este ejercicio. Tenemos una semicircunferencia grande apoyada a su diámetro en el eje X. Y tenemos internamente una circunferencia tangente al arco de la semicircunferencia al diámetro. Dato T igual a TS, haya la pendiente de esto. Entonces otra vez nos ponen en bandeja un problemita donde te están pidiendo, ¿sabes qué? Te están pidiendo la tangente del ángulo de inclinación, que es la pendiente. Esa recta L, me refiero a esta recta, ¿sabes? Esta recta L se refiere a esto. Este no, porque es punto de tangente. ¿Está? O sea, acá. Muy bien. Entonces, mira. Tú no tienes, aquí no tienes, por ejemplo, un valor. No hay un valor. Entonces, como no hay un valor numérico, la mayoría de alumnos es que hace, le coloca una variable. Y déjame decirte que si tú colocas variable, vas a tener la necesidad de poner dos variables y te vas a complicar. Entonces, como a ti te piden la pendiente y la pendiente es tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, la constante que tú puedas agregarle se van a simplificar. Por lo tanto, te recomiendo que le pongas un número. Nada más. Un número. Profe, ¿qué número le puedo poner? Cualquier valor que tú lo asignes. Yo por experiencia le voy a poner un número muy conocido. ¿Ya? Muy conocido. ¿Ya? Mira, por ejemplo. ¿Pero dónde voy a colocar el número? Donde tú quieras. Al radio mayor o al radio menor. A cualquiera de ellos puedes colocar. En este caso lo voy a colocar al radio mayor. Voy a llamar 8. Mira, profe, ¿por qué 8? Ya, ahorita te voy a decir. Mira, el radio que sea 8. Ahora distribuye. 8.
Este es 8. Este es 4, porque OP es igual a PS, este es 4. Te piden la pendiente de esta recta. ¿Sabes cuál es el ángulo de inclinación? El vértice está en el origen. Mira, ahí está teta. Ahí está teta. Ya, profe, entonces, lo que usted me está proponiendo es que te piden la pendiente, ¿ya? Es lo mismo que la tangente de teta. Solo hay la tangente de teta. Ahora, te queda bien lo que voy a proponerte acá. Mira este triángulo rectángulo. ¿Cuánto que dices? Oh, ya, pues ya salió. Ya tengo el cateto adyacente que vale 12, pero falta el cateto opuesto. Y adivinen quién es el cateto opuesto. El cateto opuesto es el radio de esa circunferencia pequeña. Entonces, es lo único que tienes que calcular. Si tú hallas el radio de la circunferencia, hallas la respuesta, porque es la tangente teta la que te pide. Entonces, planteas acá nomás, mira. Plantea, mira. Tangente de teta es R entre 8 más 4, 2. Entonces el problema se transforma en calcular R, nada más. Ustedes ya por experiencia saben que tengo que hacer esto. Mira. 1 O con L pasa por el centro O1. Ahora, del centro O1 a L hay un radio R minúsculo. ¿Qué es esto? Ahora chequea el borrador, mira. Mira la distancia de O a L. La distancia de O a L es la misma distancia de O a S, que vale 8. Entonces, ¿cuánto es la distancia de O a O1? Es 8 menos R. ¿Por qué te parte R? Ah, ya, entonces sería así. 8 menos R. ¿Dónde va 8 menos R? Aquí va 8 menos R. Ahí está. Entonces ahora voy a pintar, miren este triangulito. Y sin necesidad de Pitágoras, ubícate bien, por favor, mira ahí. Sin Pitágoras. A ver, ustedes ya entienden esto. R, 4, 8 menos R. ¿Para qué valor se cumple aplicando Pitágoras? Pero hay un cateto que vale 4. Ya muy acá en el chat me están diciendo así, chévere. Me están diciendo que es 3. ¿Sí o no? Mira. Si le pones 3 acá, acá es 4 y acá es 8 menos 3, 5. Ya, pues ya salió. Entonces dices tú, en el triángulo, rectángulo, al ojo R vale 3. Por lo tanto, la tangente teta yo desde el inicio le dije, y solo tengo que reemplazar. Luego la tangente de teta es igual a la pendiente, igual R entre 12. 3 entre 2. Y la clave es 1/4.
Esa es la solución. Vamos con la 5. Ahí está. Dice, en el gráfico tenemos un cuadrante, A o N, un cuadrante, donde AS es igual a SO, la medida del arco NP 16 grados, el radio NO o N del cuadrante vale 10. Determine la ecuación de la recta L. Bueno, es esa recta L, entonces, está escrito en otro tipo de letra, ¿no? Esta es la misma que esta. Esa es la recta cuya ecuación tienes que calcular. Dice, hay que hallar la ecuación recta. ¿Qué necesito? Necesito nada más esto. Acá voy a hacer lo siguiente. Para encontrar la ecuación de la recta, se usa la forma punto pendiente. ¿Cómo es eso? O sea, se necesita solo la pendiente y un punto cualquiera. ¿Está bien? Y la pendiente, ¿cómo se halla? La tangente del ángulo de inclinación. Ya veamos a ver, vamos a agrandar esto, todo lo que se pueda. Ya está. Ya, se queda. ON vale 10. Y OA también vale 10. Pero como AS es igual a SO, este vale 5. Y este vale 5. Este también es 10. Otro dato, el arco NP vale 16 grados. Ya, si sale 16 grados, eso significa que 5, 16. Veamos. Entonces este arco va a ser 74 grados. ¿Está bien? 74 grados. Porque todo debe ser 90. ¿Eh? Mire el punto S, por favor. El S pertenece a la recta L. Por lo tanto, necesito las coordenadas de S. Eso es fácil de hallar porque O es la coordenada del origen. Entonces, S pertenece al eje Y. Tiene una coordenada. No tiene abscisa, 0. Y ordenada es 5. Ahí está la coordenada de S. Ya lo tengo. Pues acá decimos. ¿Ya? La coordenada de S es 0, 5. Es lo mismo que colocar X0 y S0. O sea, ya tengo X0, 0 y S0.
Muy bien. Entonces, la ecuación será pendiente multiplicado por x menos x0 igual a y menos y0. Ya tengo el x0, ya tengo el y0. Falta la pendiente, nada más. Si hallo la pendiente de la recta, estoy hallando prácticamente la respuesta. Pero ¿cómo hallo la pendiente? Ustedes saben que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Hay que prolongar esto, ¿no? Ahí está. Este sigue siendo recto. Este sigue siendo recto. Hay que hallar el ángulo de inclinación. Pero ese ángulo de inclinación tiene el mismo valor que el ángulo A. Si no, mira la corbatita. ¿Has visto la corbatita? Ahí está, pues. El ángulo de abajo, esta, es la misma que la de arriba. Ese angulito A, por la corbatita, es la misma que el ángulo de abajo. Entonces hay que encontrar el ángulo A. Porque ¿cómo encuentro el A? Hay que usar ese 74. Mira, lo voy a usar de esta forma. Voy a trazar OP. Ya tracé OP. Y tú bien sabes que el ángulo central en O debe ser 74. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que OP es radio y vale 10 también. 10. ¿Pero qué sucede acá? Aquí hay un triángulo isósceles. ¿Viste? Mira. 10. Acá hay 10. Es isósceles. Y como este es 74, faltaría 106. La mitad de 106 es conocido. 53. Ahí está. Ahora, por la corbatita, este 53 llega acá. Ah, ok. Y ahí lo voy a colocar. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Ya? Voy a decir así. Se observa que, ¿qué se observa todo? Se observa que la pendiente es la tangente de 53. ¿Ven? Está el ángulo de inclinación. Y la pendiente es 4/3. Pues tienes la pendiente, tienes el x0 y y0, ya la ecuación será así. Ahí lo determinamos. Ya está resuelto. Pendiente, 4/3. Vamos a colocar aquí 4/3. Estoy reemplazando. Luego voy a explicar. ¿Eh? Reemplazando. Ya. 4/3. ¿Quién? X menos x0. X menos y x0
Fíjate arriba, x0 es 0. En el 0,5, en el punto S, x0 es 0. Entonces solamente se coloca ahí. Esto es igual a y menos y0. Y0 vale 5. Se multiplica. 4x, 3y menos 15. 4x menos 3y más 15 igual a 0. Y esa es la respuesta. Vamos para la 6. Dice, halla la ecuación de la mediatriz del segmento determinado por la intersección de la recta 2x más y menos c igual a 0 con los ejes coordenados. A ver, empecemos por acá. Ahí están los ejes. El origen de coordenadas. Este es X, este es Y. Ya. Ahora, la ecuación, dibujemos la recta 2x más y menos 6 igual a 0. ¿Recuerdas cómo se dibujaba? Si x es 0, entonces y vale 0, y vale 6. Ahora, si y es 0, si y es 0, x vale 3. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? La recta debe pasar por x3 y y6. O sea, hay que ubicar esos dos puntos. ¿Ah? X3 más o menos está por acá. Y X6 debe estar por acá. Ahí está. O sea, en otras palabras, ¿no? En otras palabras, 6 y 3. Este es 6 y este es 3. Ahora, las coordenadas de esos puntos es importante. 0, 6 es la coordenada de ese puntito. Y el otro, que está sobre el eje X, es 3, 0. Por ahí va a pasar la recta. Ya está.
Esa es la recta cuya ecuación es 2x más y menos 6 igual a 0. Ahora veamos. Hay un segmento que se ha determinado, por ejemplo, el segmento AB. Este segmento AB va a tener su mediatriz. Y a ti justo lo que te están pidiendo es la mediatriz, no, la ecuación de dicha mediatriz. Eso es lo que tienes que calcular, la ecuación de la mediatriz. ¿Cómo se dibuja la mediatriz del segmento AB? Recordando, jóvenes, es una recta perpendicular a dicho segmento y que pasa por el punto medio de dicho segmento. Ahí está. Vamos a señalar que esta es la mediatriz del segmento AB. ¿Ya? Esta mediatriz del segmento AB. Entonces, hay que hallar la ecuación de esa mediatriz. ¿Qué se necesita? Se necesita un punto que pertenezca a la mediatriz y necesita la pendiente. Mira, vamos a ubicar el ángulo de inclinación. Este que estoy colocando acá, teta, es el ángulo de inclinación. ¿Está bien? Ahora, por la corbatita, otra vez, algo parecido acá. Mira ahí. Por la corbatita, teta también se puede ubicar allá. ¿Sí o no? ¿Está? Ah, claro, pues, tiene razón. Ya. Muy bien. Y mira lo que sucede, ¿no? En este triángulo rectángulo que voy a pintar, ahí puedes aplicar tangente de teta, ¿no? En el triángulo rectángulo, A o B, siendo O el origen de coordenadas, ahí fácilmente ves, mira, tangente de teta, cateto opuesto entre cateto adyacente. 3 entre 6. ¿Y eso cuánto sale? Sale 1/2. Pero tú sabes que la pendiente es la tangente, o sea, la pendiente vale 1/2. La pendiente es 1/2. Ya, entonces ya tengo la pendiente de la recta. Me falta un punto, solamente un punto, donde pase esa recta. ¿Cuál será ese punto? Entonces tú dices, por ahí veo yo M, que es punto medio del segmento AB. ¿Ya? M es punto medio del segmento AB. Entonces puedo calcular las coordenadas de M. Sí, puedes calcular. A ver, A, B.
¿Cuál es la coordenada de M? Calculemos acá. A se calcula así. 0 más 3, abscisa, primera componente de A y B nomás. Eso sale 3 medios. Listo. La segunda componente B, igualito. 6 más 0. Entre 2. ¿Y eso cuánto sale? 3. Entonces, M, cuyas coordenadas son 3 medios, 3. Ese es el famoso punto que pertenece a la recta, punto de paso. Nosotros lo llamamos X0 y es 0, ¿o no? Así le llamamos nosotros para la ecuación. Ahí nomás te das cuenta que X0 es 3 medios y Y0 es 3. Ya, listo. Entonces ya tengo cómo resolver el problema. Ya está. Ahora, colocamos aquí. ¿Ya? Para la recta mediatriz, su pendiente es un medio y el X0, Y0 es el punto S. Perdón, es el punto M. Y M es 3 medios. 3. Listo, joven. Ahora vamos a recordar la fórmula. La ecuación será M X menos X0 igual a Y menos Y0. Reemplazo. Pendiente, un medio. X menos X0. X0 es 3 medios. Igual a Y menos Y0. En este caso 3. ¿Ya? Muy bien. Y de ahí ya solamente multiplican. A ver qué saldrá. A ver. 2x menos 3. A ver, 2x menos 3 igual 4y menos 12. Desarrollando esto a 2x menos 4y más 9. Listo, bueno, esa es la respuesta. Esa es la ecuación de la mediatriz. Ya, listo, jóvenes. Hasta ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Vamos a hacer un descanso y volvemos a las 12:05 con el tema de la circunferencia y la parábola. ¿De acuerdo?